que hemos venido a presentar un libro que a mí me parece de una importancia extraordinaria. Y les voy a explicar por qué. Yo creo que esta historia de Tánger, de Leopoldo, es probablemente el primer libro en lengua castellana que reconstruye el pasado de Tánger desde una visión, primero real, porque habla de la ciudad que existió, y después con los argumentos y los temas que son indiscutibles. Leopoldo habla aquí de leyes, habla aquí de instituciones, habla aquí de aptitudes, usos y costumbres de las comunidades, y desde luego yo creo que nos ha dejado un documento que va a ser imprescindible para los que quieran escribir en adelante de Tánger, porque a mi entender el tema no está ni agotado, ni siquiera casi prácticamente esbozado. Por estar aquí hoy, yo le doy desde luego las gracias a la Casa Árabe, a Hernando López Busquet, a Leopoldo, que tuvo bien invitarme, y desde luego a todos los compañeros que comparten esta mesa y que quieren compartir la palabra hoy aquí conmigo. Yo empezaría por preguntarme si este caso Tánger no es un bonito sueño, una bonita imaginación, un bonito mito que nosotros estamos reconstruyendo y rememorando constantemente. Si es que acaso todos los niños nos recuerdan con agrado y con amabilidad su pasado, su infancia, porque nos emociona hablar de Tánger porque ahí es donde he vivido, pero al mismo tiempo yo recuerdo que en mi caso y en mi casa, donde hemos conocido y hemos vivido en 6 o 7 sitios que pretenden la misma excepcionalidad y la misma universalidad de Tánger, pues se piensa exactamente lo mismo. Yo creo que este revival de Tánger comienza un poco en Internet. Hace unos años, cuando nosotros regresamos a Madrid, que fue más o menos en 2004, nos escribió inmediatamente en su página, en su revista Malabata, Oleg Vargas, después de organizar viajes a Tánger, pero falleció. Y después de fallecer él, vino Sisita Sanz, que con la revista Tingis ha cogido un poco el relevo, y Sisita empieza con una revista, empieza... ¿Perdón? Que la sacamos los dos a la vez. Perfecto, ya te lo doy a la vez. Que quede claro. Y que quede claro, sí. Pero bueno, a mí me ha parecido complementaria, y empezamos con unos almuerzos anuales, después ahora son las meriendas mensuales de Sisita, y al final, pues nosotros en particular, que también hemos estado en otros países, somos también miembros de la Asociación de Amigos del Líbano, que también tiene sus almuerzos y también pretende organizar sus viajes a Perú, donde hemos vivido y donde hemos visto prácticamente la misma organización social que en Tánger, el mismo poliglotismo de que habla Leopoldo aquí en su libro, que a mí me ha parecido que en el caso de Tánger, lo mismo que decía Jacobo hace un momento con respecto a la convivencia, tampoco hay que exagerar. En el fondo, el poliglotismo en Tánger, como el poliglotismo en Beirut, es un poco de las clases acomodadas. Y en Tánger, lo que existía es probablemente una Lisandre Franche, una lengua franca, en donde todo el mundo tenía un lenguaje de mezcla de francés, de inglés, de español, en el cual nos entendíamos todos y nos reconocíamos. Y creo que especial mención, por lo menos para mí, merecen dos chicos judíos que, antes de todo lo que he explicado de Oleg Vargas y de Sisita, que fue al mismo tiempo que Malabata, pues habían creado ya una página web que se llamó Tangier Free, en la cual iban pidiéndole a todos aquellos que habían tenido alguna experiencia, algún paso por Tánger y por los liceos, que empezaran a buscar amigos, a enviar fotos, y la verdad es que lo que se creó allí en poco tiempo ha sido realmente extraordinario. En Tangier Free se encuentra una documentación sobre los liceos franceses y sobre la vida en Tánger, yo creo que incluso de la historia, formidable. Con todos esos antecedentes, entiendo que este es el primer libro que se atreve valientemente, a mi modo de ver, y sin decirlo, a luchar contra la visión que ha prevalecido
y que prevalece aún en muchos sectores en todos estos años, de la colonización cultural de Tánger que hicieron aquellos escritores que hemos llamado malditos de la Beat Generation, y que, según una afirmación muy graciosa que le he leído a Gertrude Stein, la que en los años 30 y 40 era un poco la gran matrona de la cultura norteamericana, a un chico que le pedía ayuda para publicar un libro sobre Tánger, le digo: vamos a ver, joven, ¿qué pasa? Que si usted se pasa un fin de semana en Tánger y ya quiere escribir un libro. Pues mucho de eso ha ocurrido. Hemos tenido muchos libros, y el propio Mohamed Shukri dice que la mayoría de los que han pasado por Tánger han escrito desde Tánger, pero no han escrito sobre Tánger. Sobre Tánger han escrito mucha gente que estaba fuera, y sobre todo en esta etapa hay un corte en la producción judeo-hispana, porque en realidad es una producción judeo-hispana de extraordinario valor, que yo creo que estamos olvidando, y que me parece que es con la que entronca la historia de Tánger de Leopoldo Ceballos. Nosotros hemos dejado un poco de lado a Isaac Larrero, estamos dejando de lado a Sayat, estamos dejando también a Alberto España, que tiene también una formidable historia de Tánger. Y yo creo que en ese periodo, que ese vacío que han llenado después, desde luego en época muy temprana, los escritores norteamericanos, no ha habido nada como el libro de Leopoldo, que empieza una reconstrucción de Tánger, del Tánger que realmente vivimos, porque yo estoy casi convencido de que la mayoría de los tangerinos que están aquí no se sienten para nada identificadas con aquel Tánger de pedófilos, de homosexuales, de drogadas y todo eso que han ido pintando los escritores norteamericanos. No estoy hablando de su valor como agentes culturales, estoy hablando solamente de lo que ellos han escrito sobre Tánger. Y esta es la primera vez que veo que se crea, que se trata de recuperar un Tánger de una manera indiscutible. Creo que Leopoldo lo ha hecho con mucha delicadeza, porque además ha escrito una historia de Tánger que, dejando aparte algunos periodos que yo, por ejemplo, hubiera tratado con mayor extensión, como por ejemplo el periodo del 40 al 45 de la dominación española de Tánger, que fue muy dramático para una parte de la población española de Tánger, y el periodo de 1952, de los incidentes, de aquellos incidentes del 52, que son los que sirven de comienzo para la desbandada general que se producirá después en Tánger. Creo que Rodolfo ha hecho además... Perdón, que Leopoldo ha hecho aquí una historia en la que de verdad podemos sentirnos identificados todos, de cualquier origen, de cualquier ideas que podamos pretender, y yo por lo menos me he sentido muy contento leyéndola. Me he esforzado, tengo que reconocerlo y tengo que confesarlo aquí, primero en encontrar las diferencias que hay entre esta segunda edición y la primera, y segundo en tratar de mirar esto con lupa, a ver si le podía decir a Leopoldo y a ti: oye, pues se te ha olvidado esto, se te ha olvidado lo otro. Y tengo que reconocer que, bueno, salvo algunas cositas puntuales que no tienen ninguna trascendencia para un libro, no he encontrado nada que decirle. Así es que, la verdad, solo le puedo felicitar, solo le puedo decir que ha sido un gesto muy valeroso romper una lanza por este Tánger, que es el nuestro, que es el con el que nos queremos identificar, con el que nos sentimos identificados, y que es, además, aquel que de verdad existió. Yo tengo solo una preocupación. Hace una semana le regalé un libro a un amigo de Juan Eslava Galán y me dijo: yo soy la última generación que puede entender esto. Yo hoy no estoy muy... A veces me lo pregunto, si nosotros no somos la última generación que puede entender esta historia de Tánger. Me explico. Leopoldo y sus padres, sobre todo, fueron unos grandes actores de la vida cultural, de la vida política y de la vida en general en Tánger. Son tangerinos que pueden escribir de Tánger porque han vivido esa experiencia. En el caso de Leopoldo y de su padre, porque además han estado en la cocina de lo que se tramaba allí desde que ellos empezaron a vivir en Tánger. Pero
creo que Leopoldo, que Jacobo Israel, por ejemplo, yo, somos la última generación de tangerinos que han vivido en Tánger. Y me temo que si a este libro de Leopoldo no le siguen otros en el mismo tono de tratar de reconstruir el Tánger que fue, cuando pasemos esta generación, que vamos a pasar por razones obvias, vendrá el mito, vendrá otra vez Tánger de los espías, de los contrabandistas y de los drogatas, y esto se perderá. Así es que yo, al mismo tiempo que le doy las gracias a Leopoldo, porque creo que ha hecho un enorme trabajo y además porque nos ha dejado un documento imprescindible para todo aquel que quiera hacer algo, pues yo lo que digo a todos los tangerinos, lo que invito a los tangerinos que estén aquí, que traten de contar de una manera o de otra sus vivencias, porque tengo que reconocer que a lo largo de mi vida profesional me ha pasado un poco como lo que dicen los mayores. Los mayores dicen, es que ahora se muere más gente que antes. Pues yo, a lo largo de mi vida profesional, puedo decir, es que ahora se pierden cada vez más valores. Entonces, en este libro está recogida la historia, pero al mismo tiempo los valores que nos hicieron tener la convicción de que pertenecíamos a una misma comunidad. Por eso creo que esto no puede ser, no debe quedar en un caso aislado y en un caso único, sino que deberíamos tratar de reconocer Tánger no es solo historia, Tánger también eran valores. Están aquí mencionados, por supuesto, pero deberíamos recoger ese pasado porque estamos cada vez más faltos de valores, estamos cada vez perdiendo más valores. Y aquí hay algo que yo creo en este libro, y por supuesto en la historia real de Tánger, hay algo que yo creo que no existiría ningún español que hoy día no lo pudiera suscribir. El libro que nos propone Leopoldo habla de una ciudad con una fiscalidad muy baja o prácticamente nula. El libro de Leopoldo habla de una sociedad laboriosa en donde el trabajo abunda, habla de algo que a quién no le apetecería, porque la verdad es que era un paraíso fiscal, pero no solo para los evasores, como hay hoy paraísos fiscales, sino que allí vivíamos en un paraíso fiscal todos. Los grandes evasores, pero al mismo tiempo los que trabajamos allá, porque teníamos productos en franquicia de aduana, y la clase laboriosa, porque también compraba los productos con franquicia de aduana. Existía además algo que yo creo que podría llevarnos, o sea, a mí por ejemplo, en este presente actual, a un verdadero éxtasis. Es que es una ciudad sin políticos, sin partidos políticos, me refiero. Es una ciudad prácticamente sin sindicatos y es una ciudad que además funciona. Tiene unas instituciones que no están regidas por ideologías políticas, que probablemente por el hecho de ser tantos países los que controlan a la ciudad, y cuando hay muchos no la pueden de verdad controlar, y la ciudad se controla a sí misma y se administra a sí misma, pero lo cierto es que yo, por ejemplo, suscribiría ahora con los ojos cerrados eso, sin políticos, sin impuestos, sin partidos. Sé que el mundo moderno ha ido todo lo contrario, porque a mi modo de ver la historia de Tánger empieza... la historia de Tánger va a tener que ser congelada y empieza a ser congelada como lo han sido las de los otros grandes centros parecidos del Mediterráneo. De Pera ya solo se habla en los libros, de Esmirna también se habla solo en los libros, también son historias congeladas. De Tánger, mientras que vivamos nosotros, podemos hablar de historias reales. Y por eso creo que les invito a que hagan lo posible por seguir el ejemplo de Leopoldo y a darnos algo más sobre esa historia de Tánger y a ver si podemos además escribir todo lo que pueda faltar y hacer otra. Muchas gracias, Leopoldo, por este libro. Creo que es excelente y que podremos continuarlo.